Hola, ¿cómo están todos? Muy buenas tardes. Bienvenidos a nuestro estudio Viviendo en Unidad. Este tema del día de hoy va a ser la segunda parte de nuestro estudio número 2. Hoy tendremos el estudio, obviamente, número 3, la segunda parte, cómo lograr la unidad familiar. Lo más importante es que aprendamos a construir puentes y mantener la unidad entre nosotros como familia y como iglesia. Debemos saber que cuando yo uso palabras que no son sabias, en lugar de construir puentes, estoy construyendo muros con mi prójimo. Es por eso que debemos conocer ciertos rubros que harán que podamos construir esos puentes que salven ante todo obstáculo y nos unan con nuestra familia en nuestra iglesia. Es por eso que la semana pasada vimos 4 áreas que son necesarias para conocer en nosotros cómo lograr la unidad familiar. Y pudimos analizar primero el área del corazón y la fe. Segundo vimos el área de la conciencia y la paz. Y vimos que en el área del corazón y la fe, sabemos que el corazón es engañoso. Y que si queremos ser verdaderos entre nosotros debemos de cuidar ante todo nuestro corazón, porque de él mana la vida, dice el Señor. Aprender también es necesario a que nos sujetemos a Dios creyéndole, eso es fe, que la guianza que Él nos da, que nos da por medio de su palabra, es totalmente verdad. Y asimismo consideraremos que todos los miembros que están cerca de nosotros, hijos de Dios, hermanos en Cristo, somos un cuerpo de Cristo, un cuerpo en Cristo. Y esto es necesario porque nos lleva a unirnos en su amor. Nuestro versículo guía en ese primer punto que tocamos la semana pasada fue Efesios 5:21, que dice así: someteos unos a otros en el temor de Dios. Ese fue nuestro primer punto. El segundo punto que citamos fue el área de la conciencia y la paz. Tener paz los unos con los otros es primordial en todo lugar, en el hogar, en la iglesia, en el trabajo, en donde tú te desarrolles, es necesario que tengas paz en tu corazón. Y estudiamos que es imprescindible la paz en el hogar y en la iglesia si deseamos vivir felices y transmitir esa alegría de vivir en Cristo a los demás y con los demás. Nuestro versículo fue: buena es la sal, mas si la sal se hace insípida, ¿con qué la sazonaréis? Tened sal en vosotros mismos y tened paz los unos con los otros. Dice la palabra del Señor que nosotros somos la sal de esta tierra, y si la sal no da ese sazón, es que es insípida y realmente no sirve. Y pues, amados, esto fue lo que Dios nos mostró para construir los puentes necesarios para mantener la unidad familiar en nuestro hogar y la iglesia. Pero ahora vamos a continuar con nuestro estudio, no sin antes poner este estudio en oración. Señor, te damos gracias por esta tarde, por este estudio que tú nos estás enseñando. Sabemos que es tan importante vivir en unidad, porque solamente así podemos salir adelante, porque nosotros pertenecemos al cuerpo de Cristo. Somos un solo cuerpo, Señor. Y te damos gracias porque tú eres el que nos guía, tu Espíritu Santo, el que nos habla y nos muestra lo que deberemos de hacer. Gracias te damos, Señor, en el bendito nombre de tu Jesucristo. Amén. Bueno, pues la siguiente área que debemos de guardar para que haya unidad en nuestra mente, es decir, quiero que entendamos todos, es nuestra manera de pensar. Y me refiero a tener comunión los unos con los otros en un mismo sentir. No se puede crecer aislado del cuerpo de Cristo. Es preciso desarrollarse en comunión con otros cristianos. En la familia de Dios se desarrolla integralmente el discípulo. Cuando estamos juntos, todos, y empezamos a entender la palabra de Dios, crecemos en el discipulado de la palabra. Eclesiastés 4, del 9 al 10, dice así: mejores son dos que uno, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si cayere el uno, levantará a su compañero, pero hay del solo, que cuando cayere no habrá segundo que lo levante. Aquí
el Señor nos habla de que debemos estar unidos como familia, la unión familiar como matrimonio, entre cónyuges, entre hijos, desarrolla puentes de unión entre nosotros y aún en la iglesia. Cuando tienes una familia bien llevada, bien unida, pues también son testimonio vivo en su iglesia. Es decir, mis amados, que también al tener una familia bien llevada, es decir, cuando nos congregamos todos unidos en el amor de Dios, vamos a aprender juntos la doctrina sana, vamos a practicar las virtudes cristianas juntos y también oraremos los unos por los otros y alimentaremos entre nosotros la esperanza de vida eterna que es solo para los hijos de Dios. Estaremos todos también en un mismo sentir, también unidos nos vamos a edificar unos a otros. La palabra de Cristo nos habla de esta manera. Es Colosenses 3:16 y lo dice literalmente. La palabra de Cristo more en abundancia en vosotros, enseñándoos y exhortándoos unos a otros en toda sabiduría, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor con salmos e himnos y cánticos espirituales. La palabra de Dios dice que more en abundancia en tu vida, en tu manera de vivir, en tu testimonio, en lo que tú enseñas a tus hijos, a tu esposa, o lo que se enseña como hogar y crecen en el conocimiento de la palabra, también lo que enseñan en la iglesia. Si tú eres tal vez un líder, pues todo lo que enseñes debe de ser conforme a la palabra de Dios y que debe de morar en abundancia tu testimonio. Y es también cómo exhortas, cómo puedes redarguir el corazón de otra persona con amor y decirle que tal vez lo que está haciendo está equivocado. Y también cómo alabas al Señor, no solamente con tu canto los domingos, cuando pones alabanzas, sino con tu vida diaria. ¿Cómo alabas al Señor? Un ejemplo de lo que la palabra de Dios hace es que sirve para amonestar, para redarguir, para enseñar y para instruir, y para que todas esas personas que han sido amonestadas, redarguidas, enseñadas e instruidas, sean preparadas por Dios para toda buena obra. Qué hermoso versículo, esto lo encuentras en 2 de Timoteo 3:16, y dice así: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente, completamente preparado para toda buena obra. También guardar la unidad es animarse unos a otros. Para que podamos conocer la verdad tenemos que experimentarla en el cuerpo de Cristo. Cuando nos reunimos como iglesia es algo muy hermoso cuando llegas a tu iglesia y te sientes como si estuvieras en familia. Esto es verdaderamente cuando todos nos animamos, nos estimulamos al amor y a las buenas acciones, orando los unos por los otros, ayudándonos inclusive entre nosotros y tal vez apoyándonos cuando hay necesidad. Permaneciendo también es necesario, los hermanos, que nos unamos permaneciendo juntos para que así podamos crecer y edificarnos en la verdad de Dios. Debemos también alentarnos y animarnos a vivir el Evangelio. Dice la palabra del Señor en 1 de Tesalonicenses 5:11, que dice así: por lo cual animaos unos a otros y edificaos unos a otros, así como lo hacéis. Esto es importante. Esta palabra animado significa exhortarse, ese es el original. Y edificaos significa construir una casa. Esto es importante porque nosotros estamos hablando de lo importante que es construir puentes entre nosotros. Cuando alguien construye un puente es para poder acercar un lugar a otro donde hay una obstrucción central y es imposible pasar. Es por eso que edificarse, esta palabra significa construir una casa, un hogar, un lugar donde habitar verdaderamente en paz, en quietud, en reposo. Si tenemos comunión, amados, los unos con los otros, si nos edificamos y alentamos mutuamente, se va a desarrollar la esperanza de vida en nuestras mentes a tal punto que vamos a vivir confiados en este tiempo.
este tiempo tan difícil que estamos viviendo, en el cual hay tanta situación en la que pues hay desaliento, hay duda, hay temor, hay cosas en las cuales pues ya no sabe uno qué puede suceder al otro día. Pero si nosotros tenemos nuestra esperanza de vida bien firme en el Señor, podemos vivir confiados porque nosotros somos hijos de Dios, tenemos la esperanza de vida eterna y es por eso que es importante que todos nosotros nos mantengamos unidos en el amor de Dios, firmes en el conocimiento de la palabra del Señor y confiados también que la verdad es Jesucristo. El Señor Jesucristo es el camino, la verdad y la vida, y así es como nosotros estaremos seguros que nadie nos podrá robar nuestra esperanza de vida eterna, porque estaremos siempre cerca del Señor, habitando al abrigo del Altísimo. Ayudándonos también unos a otros, estaremos más unidos y provocaremos que haya unidad entre las familias y la iglesia. Apoyémonos, ayudémonos, unamos y hagamos que el Señor sea el que brille en primer lugar en nuestras vidas, no nosotros. Y por último, lo más importante es guardar la unidad del Espíritu y el amor. El amor se desarrolla primeramente en el Señor. Ese es el amor que debemos de tener. Amarlo a Él en primer lugar por sobre todas las cosas. Y luego hacia el prójimo. ¿Quién es el prójimo? Pues los que están cerca de nosotros, los próximos, que sería en este caso tu esposo, la esposa, los hijos, el hogar. Y también pudiéramos decir que seguirían los hermanos en Cristo. Después seguiría en el entorno laboral y social, los compañeros de trabajo y estudio, los vecinos, los parientes, la parentela, todos estaríamos pues uniéndonos para bendecirlos, para pedir por su salvación, para que lleguen a los pies de Cristo. Y ahora vamos a ver unas características que es importante del amor que construye puentes para verdaderamente unirnos, para que nuestra familia verdaderamente se una y nuestra iglesia. Nuestro mejor ejemplo siempre sabemos que es el Señor Jesucristo. Y el primer punto es el amor de Jesús es sin condiciones. Jesús se acercó a todos sin una lista de prerequisitos para ser amado por Él y se mostró accesible sin poner condiciones. Él se dio todo. Jesús podía decir: al que viene a mí, no lo rechazo. Esto está en Juan 6:37. El que viene a mí, no lo rechazo. Juan 6:37. Y ya la pregunta que haría es que ¿podemos decir lo mismo nosotros? También el segundo punto del amor de Jesús que construye puentes es que no conoce prejuicios. Ignorando los reparos sociales y religiosos de su entorno, Jesús dialogó con una mujer samaritana, fue huésped de un funcionario corrupto, tocó a un leproso, lo llamaron amigo de pecadores. Él nunca hizo acepción de personas. La pregunta es, ¿tú haces acepción de personas? Entre sus apóstoles, imagínate, incluyó a gente de trasfondo tan diverso como comerciantes, Pedro, Andrés, Jacobo, Juan, un recaudador de impuestos que fue Mateo y un activista revolucionario que fue Simón el Celote. Jesucristo, mis amados, construyó puentes de unidad donde no los había. Él unió a todos los discípulos, a 12 hombres comunes y corrientes, los unió a todos en un mismo sentir. El amor verdadero también demuestra compasión. Jesús sintió el pesar de los que sufren y alivió amorosamente sus necesidades. En Mateo 9, 35-36 leemos así: Jesús recorría todos los pueblos y aldeas, enseñando en las sinagogas, anunciando las buenas nuevas del Evangelio y sanando toda enfermedad y toda dolencia. Al ver a las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban agobiadas y desamparadas, como ovejas sin pastor. Qué importante es lo que el Señor Jesucristo hizo al llegar a ver todas las multitudes y tener compasión, aun cuando los veía que estaban agobiados y desamparados como hoy, como ovejas sin pastor.
Es tan importante hoy compartir la palabra de Dios, el Evangelio, para que muchos lleguen a los pies de Cristo y conozcan la compasión de nuestro Señor Jesucristo. También otro punto importante es que Jesucristo no se cansaba de amar. Jesús podría haber tenido todas las razones para dejar de amar a la gente, pues era ingrata, inconstante y no comprendía su mensaje, incluyendo a los propios discípulos. Pero a pesar de todo esto, el Señor no se cansó de amar. Juan nos dice que en Juan 13:1 que los amó hasta el fin. ¿Es nuestro amor por nuestro prójimo incondicional y constante, amados hermanos? Pablo nos recuerda que el verdadero amor nunca deja de ser. Esto está en 1 Corintios 13:8. El amor de Jesús también pagó el precio por ese amor que Él derramó sobre los demás. El amor sí tiene un precio para quien lo da y a veces puede ser demasiado alto. El amor más genuino, incondicional y constante de Jesús no impidió que más tarde fuera vilmente rechazado y despreciado por la misma gente a quien tanto amó. Jesús nos amó fraternalmente y Él fue paciente en todo, aún con esas personas que fueron en contra de Él. Es el mejor lugar para aprender amor y la gracia del Señor en nuestras vidas es en tu familia. Ahí es donde vas a verdaderamente entender lo que es el amor y la gracia de Dios. Si ustedes conocen a Cristo y lo tienen en su corazón y se unen, porque en la familia se practica la comprensión y debe de practicarse la comprensión, la paciencia. Una expresión de amor está en 1 Corintios 13:4, dice, el amor es sufrido. Hoy en estos días nadie quiere verdaderamente sufrir nada, quiere que todo sea libre y bueno y agradable y dulce, pero hay muchas veces que hay problemas en la familia y tenemos que seguir adelante. No debemos de retroceder porque nosotros no somos de los que retrocedemos. La palabra de Dios nos aconseja también a que seamos humildes y mansos, es decir, no orgullosos para así relacionarnos con los hermanos. Dice la palabra en Efesios 4:2, con toda humildad y mansedumbre, soportándonos con paciencia los unos a los otros, en amor. Soportar, amados, es sostener al otro comprendiéndolo. También servirnos unos a otros es primordial en la unidad, y ya sea en el hogar o en la iglesia. Recuerda que el Señor Jesucristo nos enseñó que Él vino a servir, no a ser servido. Si queremos sobresalir en la iglesia o ser líderes en el hogar, debemos de ver lo que dice Mateo 9:35. Entonces Jesús se sentó y llamó a los discípulos y les dijo, si alguno quiere ser el primero, que sea el último de todos y el servidor de todos. Este versículo, amados hermanos, nos habla de cómo con humildad el servir a los demás, el Señor te va a exaltar en su debido tiempo. Es una muestra de entendimiento de las Escrituras para construir unidad en el hogar y en la iglesia. No debe de haber divisiones entre nosotros. Mateo 20:26-27 nos dice así, pero entre ustedes no debe de ser así. Al contrario, el que quiera hacerse grande entre ustedes deberá ser su servidor, y el que quiera ser el primero deberá ser esclavo de los demás. No debe de haber desavenencias en el cuerpo de Cristo, sino que debemos servirnos los unos a los otros por amor al Señor. Amados, recuerden que el amor fraternal nos une. El Señor nos dijo, un nuevo mandamiento os doy, que os améis los unos a los otros como yo os he amado, que también os améis unos a otros. Esto está en Juan 13:34. Es por eso que la palabra de Dios nos habla y nos dice que debemos de preferirnos los unos a los otros, que nosotros verdaderamente seamos esos hijos de Dios que amamos a nuestro prójimo, y que si lo hacemos, que significa permanecer en nosotros el Señor y que su amor sea perfeccionado también, porque su amor se perfeccionará si nosotros mantenemos la unidad en el Señor, y esto es necesario, que el Señor permanezca en nosotros. Vamos a concluir. Todo lo que se ha expuesto en este estudio de unidad encierra la voluntad del Señor en cuanto a cómo debemos de convivir en la familia, en la iglesia y todos los que nos consideramos hijos de Dios.
Sabemos que vivir en unidad no es fácil, porque todos somos diferentes, todos tenemos defectos, gustos también personales, distintos, y debemos reconocer que el pecado muchas veces nos asedia, pero el Señor nos ha concedido el tener entre nosotros a su Espíritu Santo. Todos los que somos hijos de Dios tenemos el Espíritu de Dios en nuestro corazón, y así podemos ser dirigidos para hacer tan solo su voluntad, para que así alcancemos el deseo de Dios para sus hijos, que es que nos amemos los unos a los otros y demostremos al mundo que Dios vive en nuestros corazones, para que el mundo crea en el camino, la verdad y la vida que es el Señor Jesucristo. Oremos. Señor, te damos gracias por darnos la oportunidad de dar este estudio de unidad. Es importante la unidad familiar y la unidad de la iglesia. Ayúdanos, Señor, a conocer cada día más de ti, para que podamos guardar esa unidad en el cuerpo tuyo, que es el cuerpo de Cristo, Padre. Gracias, Señor, porque sabemos que solamente así unidos podremos, Señor, salir adelante en estas situaciones tan terribles que se están viviendo hoy en esta tierra. Te damos gracias, Padre, porque si conocemos la verdad, si conocemos el camino, si conocemos la vida que es tu Hijo Jesucristo, nosotros tendremos esperanza de vida y de vida eterna. Gracias, Señor. Y a ti que nos ves por las redes sociales, yo te quiero invitar a que si tú quieres recibir a Cristo en tu corazón, tal vez no has conseguido esa unidad familiar en tu vida, con tu esposa, con tus hijos, con el esposo, yo te invito a que te mantengas unida en el amor de Dios y que transmitas a tus hijos lo que a Dios le agrada. Es por eso que yo te invito a que reconozcas a nuestro Señor Jesucristo en tu corazón. Cierra tus ojos, inclina tu cabeza y dile así al Señor: Señor, yo reconozco que no he hecho lo que a ti te agrada. Reconozco que mi unidad familiar está verdaderamente deshecha, Señor. Y es por eso que yo te pido que entres en mi corazón, que tu Espíritu Santo me limpie. Yo reconozco a tu Hijo Jesucristo como mi único y seguro Salvador. Sé que Él murió en la cruz, pero resucitó al tercer día, y que Él llevó en la cruz todas mis enfermedades y todas mis dolencias, Señor. Me rindo a ti, te pido que seas tú quien guíe mis pasos, que tu Espíritu Santo me limpie, porque yo quiero comenzar a tener una unidad familiar y una unidad en la iglesia. Te damos gracias, Señor, en el bendito nombre que es sobre todo nombre, tu Hijo Jesucristo. Amén. Mis amados, le damos gracias al Señor por todos aquellos que nos ven por las redes sociales. Los invitamos, si quieren, estamos en Semilla de Paz, ustedes la conocen, aquí en Metepec. Todos los que quieran venir son invitados. Que Dios los bendiga, que Dios los guarde. Hasta la próxima.